1. La actitud marxista hacia la guerra y la defensa de la patria. Dostoyevski está convencido, y quiere convencer a sus lectores, que él solamente no está de acuerdo con el 9 del programa de nuestro partido, que se refiere a la autodeterminación de las naciones. Trata, muy enfadado, de rechazar la acusación de haberse apartado de los fundamentos del marxismo en general en el problema de la democracia, de haber traicionado, las comillas airadas son de Dostoyevski, el marxismo en problemas fundamentales. Pero, lo cierto es que en cuanto nuestro autor comienza a discutir su desacuerdo supuestamente parcial sobre un problema particular, en cuanto presenta sus argumentos, consideraciones, etc., inmediatamente revela que se está desviando del marxismo en toda la línea. Tómese el B, apartado 2 de su artículo. Esta reivindicación, es decir, la autodeterminación de las naciones lleva directamente signo de cierre de exclamación hacia el socialpatriotismo, declara nuestro autor, y explica que la consigna traidora de la defensa de la patria surge de manera completamente lógica del derecho de las naciones a la autodeterminación. En su opinión, la autodeterminación significa aprobar la traición de los socialpatriotas franceses y belgas, que defienden esta independencia, la independencia nacional de Francia y Bélgica con las armas en las manos. Ellos hacen lo que los partidarios de la autodeterminación defienden solo. La defensa de la patria pertenece al arsenal de nuestros más encarnizados enemigos. Nos negamos decididamente a comprender cómo se puede estar al mismo tiempo contra la defensa de la patria y por la autodeterminación, contra la patria y por ella. Este es P. Dostoyevski. Evidentemente no ha comprendido nuestras resoluciones contra la consigna de la defensa de la patria en la actual guerra. Es necesario, por lo tanto, explicar nuevamente el sentido de lo que, con tanta claridad, se expone en nuestras resoluciones. La resolución de nuestro partido, adoptada en la Conferencia de Berna, en marzo de 1915, sobre la consigna de la defensa de la patria comienza con estas palabras. La verdadera esencia de la guerra actual reside. La resolución trata de la guerra actual. No pudo ponerse con mayor claridad. Las palabras, en esencia, indican que hay que distinguir entre lo aparente y lo real, entre la apariencia y la esencia, entre las palabras y los hechos. El propósito de todo discurso sobre la defensa de la patria en esta guerra es presentar falsamente la guerra imperialista de 1914 a 1916, guerra por el reparto de colonias, por el saqueo de países extranjeros, etc., como una guerra nacional. Y para no dejar la más mínima posibilidad de desfigurar nuestros puntos de vista, agregamos a la resolución un parágrafo especial sobre las guerras realmente nacionales, que tuvieron lugar particularmente no significa exclusivamente entre 1789 y 1871. La resolución aclara que en la base de estas guerras, realmente nacionales existía un largo proceso de movimientos nacionales de masas, una lucha contra el absolutismo y el feudalismo por la eliminación de la opresión nacional. Está claro, no es así. La actual guerra imperialista se deriva de las condiciones generales de la época imperialista, y no es casual, no es una excepción, no es una desviación de lo general y típico.
Los discursos sobre la defensa de la patria son por lo tanto un engaño al pueblo, pues esta guerra no es una guerra nacional. En una guerra realmente nacional las palabras "defensa de la patria" no son un engaño y no estamos en contra de ella. Tales guerras realmente nacionales tuvieron lugar, particularmente, entre 1789 y 1871 y nuestra resolución, sin negar con una sola palabra que también ahora son posibles, explica cómo debemos distinguir una guerra realmente nacional de una guerra imperialista, encubierta con engañosas consignas nacionales. Para distinguirlas específicamente, tenemos que examinar si la base de la guerra consiste en un largo proceso de movimientos nacionales de masas, el derrocamiento de la opresión nacional. La resolución sobre el pacifismo afirma expresamente: los socialdemócratas no pueden dejar de notar el significado positivo de las guerras revolucionarias, es decir, de las guerras no imperialistas, como aquellas que tuvieron lugar, por ejemplo, préstese atención. Por ejemplo, desde 1789 hasta 1871 con el propósito de suprimir la opresión nacional. ¿Podía la resolución de nuestro partido de 1915 hablar de las guerras nacionales sostenidas desde 1789 a 1871 y decir que no negamos el significado positivo de tales guerras, si no se considerara que también hoy son posibles? Claro que no. En el folleto de Lenin y Zinoviev sobre socialismo y guerras se hace un comentario o explicación popular de las resoluciones de nuestro partido. En la página 5, se dice claramente que los socialistas han considerado las guerras por la defensa de la patria, o guerras defensivas, como legítimas, progresistas y justas, solo en el sentido del derrocamiento de la opresión extranjera. Cita un ejemplo: Persia contra Rusia, etc., y dice: estas serían guerras justas y defensivas, prescindiendo de quien atacó primero. Cualquier socialista desearía la victoria de los estados oprimidos dependientes, y de los estados en desigualdad de condiciones sobre las grandes potencias opresoras, esclavistas y expoliadoras. P. Kievsky conoce perfectamente el contenido del folleto, que fue publicado en agosto de 1915 y traducido al alemán y al francés. Y nunca, en ninguna ocasión ni él, ni nadie objetó la resolución sobre la consigna de defensa de la patria, o la resolución sobre el pacifismo, o su interpretación en el folleto. Nunca, ni una sola vez. Tenemos entonces el derecho de preguntar: ¿calumniamos a P. Kievsky cuando decimos que no comprendió en absoluto el marxismo, si comenzando con marzo de 1915 no objetó los puntos de vista de nuestro partido sobre la guerra, mientras que ahora, en agosto de 1916, en un artículo sobre la autodeterminación, es decir, sobre un problema supuestamente parcial, revela una notable incomprensión de un problema general? P. Kievsky califica la consigna de la defensa de la patria de traidora. Podemos asegurarle con confianza que toda consigna es y será siempre traidora para quienes la repiten en forma mecánica, sin comprender su significado, sin prestarle una atención adecuada, para quienes simplemente memorizan las palabras sin analizar sus inferencias. ¿Qué es en términos generales la defensa de la patria? Es un concepto científico referente a la economía, a la política, etc.
No, es simplemente una expresión corriente muy manoseada, a veces simplemente pequeño burguesa, destinada a justificar la guerra. Nada más, absolutamente nada más. El término traidora solo puede aplicarse en el sentido de que el pequeño burgués es capaz de justificar cualquier guerra diciendo: defendemos nuestra patria, en tanto que el marxismo, que no se degrada rebajándose hasta el nivel de los pequeñoburgueses, exige un análisis histórico de cada guerra para determinar si esta guerra particular puede o no ser considerada progresista, si es útil a los intereses de la democracia y del proletariado y si, en tal sentido, es legítima, justa, etc.